buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración del domingo 30 de mayo del año 2021. La palabra del Señor en el Salmo 134 dice: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Vamos a tener ahí en nuestros lugares, como estamos, hermanos, un tiempo de adoración, un tiempo de meditación con el preludio 604, el himno 604, Usa mi vida. El llamamiento a la adoración lo vamos a encontrar en el Salmo 61, Salmo número 61, y le damos lectura como un llamamiento a la adoración de nuestro Dios. Salmo 61. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque permites que te ofrezcamos, Señor, a ti este culto que traemos, que eres el merecedor único, Señor, del canto que te traemos, de nuestra oración, de nuestro diezmo, de nuestra alabanza, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú recibas, Señor, este culto como un olor grato, Señor, para tu presencia. Oramos, Padre, para que tú uses nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable, pues esto a ti te agrada, Señor. Te lo ofrecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a buscar también, por favor, el himno 600. Himno 600, firmes y adelante. Sin temor alguno,
Lectura devocional, vamos a encontrarla, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se encuentra en el Nuevo Testamento, y vamos a buscar el capítulo 18, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y vamos a darle lectura a los versículos 24 al 28. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a tener nuestro tiempo de orar por los enfermos, orar por las necesidades que tenemos nosotros, dándole gracias a Dios, que Él es el que nos protege, nos cuida, nos sigue dando la vida. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor por estas situaciones, por todas las bendiciones que hemos recibido, que son muchas. También vamos a dar gracias a Dios por problemas quizá que tengamos, por falta de economía, falta de salud, que también son situaciones que nos ayudan a acercarnos más al Señor. Vamos a dar gracias, hermanos, y a pedir por la iglesia y por todo el mundo en general. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias, Padre, porque tú permites en nuestra vida, Señor, que aún estemos conociendo de ti y que aprendamos en tu palabra, Señor, y que pues, dediquemos tiempo. Y esto no son por méritos propios, sino solamente por tu gracia y por tu misericordia que pones en cada uno de nosotros ese deseo, Señor, de conocerte más. Señor, te pedimos perdón por las faltas cometidas
que hay en nuestra vida, Señor. Todos nosotros los que estamos orando en este momento, todo el mundo, Señor, comete pecados y para ti no es agradable, Señor, tampoco para nosotros, pues estos pecados nos alejan de ti, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones, que tú, Señor, nos muestres la gracia que tienes para tu creación, para tus hijos. Padre, y pues creyendo estas verdades y sabiendo que en la cruz del Calvario, Señor, encontramos la redención de nuestra vida, Señor, y el perdón de los pecados, confiamos para que tu Espíritu Santo siempre nos continúe alentando nuestra vida, Señor, y que sigamos creciendo de acuerdo a las bases que encontramos en las Escrituras. Señor, te damos gracias por la salud de los hermanos de la iglesia y del mundo en general, Señor, también, porque tú has obrado en cuanto a las enfermedades, no solamente del COVID, Señor, sino también de todas las enfermedades. Y en tu misericordia, Señor, siempre se ha encontrado el que muchos de ellos sanen, Padre. Y te agradecemos, Padre, independientemente si la gente ha sanado o no, porque siempre tu voluntad se manifiesta, Señor. Oramos para que en las familias haya salud, pero también te pedimos por aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor, que tú les fortalezcas. Ayuda a cada una de los hermanos, de las hermanas que están siempre en necesidad. Ponemos en tus manos la vida de la hermana Marta Castañeda, Señor, que tú le ayudes, que tú la estés fortaleciendo, Señor. Tú conoces la enfermedad que ella tiene, Señor, te pedimos que le levantes, que la fortalezcas, que le des fuerza también al hermano Rodolfo, Señor, para que él también continúe pues apoyando a su hermana, Señor. Oramos como iglesia por nuestros hermanos que se encuentran en necesidad, por todos y cada uno de ellos que están en los hospitales, que están en camas, Señor, y que están pues débiles por la enfermedad. Te pedimos que tú les des fuerza en tu espíritu. Quizá el cuerpo pueda permanecer frágil, Señor, pero que siempre su espíritu esté fortalecido por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias también y te pedimos, Señor, por la economía también de las familias de la iglesia, por la economía, Señor, para que tú estés siempre manifestándote en cada uno de ellos, Señor. Si falta trabajo en alguno de los miembros, oramos para que tú abras puertas, Señor, y des a cada uno de ellos, Señor, lo que pues necesitamos, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque tú nos asistes en cada momento en los cultos, Señor. No nos has dejado en ningún momento, Señor, a través de todo, ya más de un año que estamos pues transmitiendo tu palabra por el internet, Señor. No es cómodo para muchos de nosotros, Señor, no es agradable estar solos en un edificio, 2, 3 personas, Señor, nada más cuando tu iglesia es grande, Señor, y cuando tu iglesia necesita reunirse. Oramos para que las autoridades, Señor, pues tengan a bien ya darnos la luz verde a los templos, Señor, para que podamos abrir y reanudar esas actividades, Señor, que son importantes para tu iglesia, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a que siempre estemos apegados a tu palabra, a que no nos desviemos, Señor, a que el mundo no nos esté atrayendo, Señor, sino que estemos centrados en que debemos servirte a ti, Señor, porque tú eres el único al que pues debemos entregarte el servicio y la adoración. Por eso es que oramos, Padre, para que tú siempre nos mantengas atentos y diligentes en la obra misionera, Señor. Te pedimos por tu palabra, Señor, que la escuchen las personas que no la han escuchado y que vengan a ti también para que te entreguen a ti su vida, Señor. Oramos por el Evangelio, que se expanda por todas partes, para que de esta manera, Señor, tu nombre sea siempre ensalzado, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos, hermanos, también a tener un himno más, el himno 615, para darle la gloria al Señor a través de nuestro canto. Himno 615, ven al encuentro con Dios. Él le dará
Algunos avisos, hermanos, que tienen que ver con nuestra iglesia, con el templo. Bueno, continuamos aún todavía, está cerrado el edificio, el templo está cerrado, pero todos los días vemos personal aquí dentro de las instalaciones. Están los hermanos Mar Galicia, Alejandro Mora y un servidor. Estamos aquí de lunes a sábado y a veces nos damos una escapada los domingos. Hermanos, si usted tiene alguna necesidad, por favor, pues llame, contáctese con la hermana secretaria, la hermana Mara Galicia. Ella le va a atender para recibir motivos de oración. Ella le va a recibir si usted desea venir a entregar alguna ofrenda. Ella le va a recibir para cualquier consulta que usted necesite. El próximo sábado es nuestra reunión de consistorio. Hermanos, si usted tiene algún motivo que desea que se le escuche en el consistorio, bueno, puede hacerlo a través de una carta con la hermana secretaria. En la semana la puede enviar para que nosotros nos enteremos, ¿verdad? O puede enviar las cartas que tenga usted dirigidas al consistorio con el hermano anciano gobernante Frenaro. Él es el secretario del consistorio, y con él le puede hacer también llegar las notificaciones que tienen que ver con el consistorio. O con un servidor, también estamos para servirle, hermanos. Los avisos pues son estos. Seguimos todavía en la luz del semáforo de salud en amarillo. Estamos esperando a que continuemos. No hay más avisos, hermanos. Usted no está recibiendo los correos que yo estoy enviando los días miércoles, en donde incluyo los motivos de oración del aposento alto. Estoy incluyendo el orden de culto, que el día de hoy ya tenemos. Lo envío previo para que lo tengamos listo. Estoy enviando también el material del departamento infantil de los niños. Estoy enviando la clase de escuela dominical que empezamos con credos y confesiones, empezamos este miércoles. Si usted no está recibiendo este material, por favor, háblenos en horas de oficina. No nos vaya a hablar a las 11 de la noche, porque a lo mejor ya ni le contesto. Si es para esto, ¿verdad? Si es para un asunto urgente, a las 3 de la mañana, hábleme y yo le contesto sin problemas. Pero para asuntos administrativos de oficina, estamos de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, 8 de la mañana, no, a las 9, perdón, de 9 a 2, ¿sí, verdad, Alejandro? De las 9 a las 2 estamos aquí en el templo, de lunes a sábado, hermanos. Si usted quiere alguna razón por las que ya mencioné, estamos para servirles. Bueno, vamos a tener un tiempo también del ofertorio, hermanos, y vamos a dar lectura a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, la palabra del Señor dice de la siguiente forma: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor, te damos gracias porque tú permites que tu pueblo ofrende, Señor, que también te ofrezca a ti estas diezmos, ofrendas que traemos, Señor, voluntariamente al alfolí, que las entregamos, Señor, porque tú pones en nosotros esta relación que tenemos contigo, y a través de la relación que tenemos, Padre, venimos delante de ti a traer los frutos, Señor, que tú nos das. Te damos las gracias y te pedimos que tú bendigas, Señor, la economía de tu iglesia, que tú bendigas los trabajos, que bendigas las ofrendas, los diezmos que entran al alfolí, Señor, para los diferentes gastos, Señor, para los servicios que se pagan dentro del templo, Señor. Y te damos gracias porque no ha faltado, Señor, tu mano de poder. Siempre ha sostenido esta iglesia durante más de 100 años y creemos que la va a seguir sosteniendo por muchos años más. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a buscar nuestro texto base para la predicación del día de hoy, y la vamos a encontrar en el primer libro a los Corintios, en el capítulo 1. Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 17. Y ahí en la Reina Valera, que es la que usamos nosotros, la Reina Valera 60, bueno, usted puede usar la que guste, ¿verdad? Pero para las prédicas, bueno, usamos la Reina Valera 60. Dice el subtítulo: ¿Está dividido Cristo? Es una pregunta que hace. ¿Está dividido Cristo? Y pues no está dividido, ¿verdad? Claro que no. Bueno, si ya tiene usted la lectura, hermanos,
Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. La palabra del Señor dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 17, nuevamente lo vuelvo a repetir: pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pedimos por tu palabra. Oramos, Señor, para que nos permitas estar atentos a lo que hablamos, a lo que decimos, a lo que escuchamos, Señor. Y te pedimos para que tu iglesia solamente pueda escuchar las palabras que tú deseas que escuchen. Oramos para que las palabras vanas, inútiles, Señor, no sean mencionadas, Señor, sino únicamente tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar este tiempo, hermanos, pues mensaje, ¿verdad? Es el último que tenemos de mayo, el último domingo de mayo, y bueno, estábamos comentando al principio que en mayo los temas son acerca de la familia. De verdad es como una tradición sana en las iglesias cristianas, en donde el mes de mayo, bueno, se le dedican temas a la familia, ¿verdad? Tienen que ver con la familia, y entonces, bueno, los hermanos encargados de preparar los temas buscan algún tema que tenga relación, claro, con la familia, y se expone, ¿verdad? Ya leímos el texto, y bueno, en la iglesia de Corintios había muchas familias, no solamente era una familia, eran muchas familias, y eran familias muy afortunadas, hermanos, eran familias que tenían diferentes dones. Es la carta o la iglesia en donde se mencionan muchos dones. No lo vemos en otras cartas que Pablo les elogie por los dones que ellos tienen, por los talentos que tienen, ¿verdad? Y no solamente estos dones están dentro de la iglesia, sino que también son personas muy capacitados, son personas adineradas, porque el sitio en donde se encontraba la iglesia de los Corintios era un lugar muy estratégico, ¿verdad? Estaba situada precisamente entre el encuentro de dos culturas, Asia y Europa. Entonces era muy necesario el paso, era un paso de mercaderes, era un paso, la ciudad de Corinto era un paso en donde llegaba mucha gente de muchos lugares, muchos idiomas, muchas culturas, y principalmente la cultura helénica estaba muy influenciada en toda la ciudad. Así que la cultura helénica tenía que ver con un precepto importante para los griegos, para los helénicos, que era el concepto sofía o la sabiduría. Para los griegos, para los helénicos, el concepto de sabiduría era muy importante, puesto que ellos pensaban que la sabiduría era la misma palabra, ¿verdad? Y lo que daba vida hacia las personas. Pero esta sabiduría, este tipo de mensajes, era solamente o daba efecto por medio de grandes oradores. Entonces, si un orador no era tan capaz, no era suficientemente carismático para transmitir lo que él sabía, según la cultura helénica, entre muchos conceptos, claro, pensaban que no tenía ningún efecto. Bueno,
No solamente esto, ¿verdad? Era una mezcla completa de los conceptos de Sócrates, que los conceptos de los antiguos sofistas, y que ahora los corintios querían mezclar con el cristianismo. Ellos querían hacer una mezcolanza, ¿verdad?, de la cultura helénica con el cristianismo, y por eso es que hay muchos casos en los que Pablo les habla en la carta a los corintios, y hay muchos temas que él toca, como el divorcio, el matrimonio, el culto a los ídolos, el bautismo de los muertos. Hay muchos temas que el apóstol trata en las dos cartas a los corintios, ¿verdad? Así que el interés que tiene el apóstol Pablo es detener toda esta teología que estaba formada en Corintios, pero era una teología completamente distorsionada, ¿verdad?, compuesta de muchas premisas que no eran todas cristianas. Para los corintios, ¿verdad?, era importante saber que Pablo lo reconocían sí como un maestro, pero no era solamente Pablo el único maestro. Y entonces, en base a esto, habían problemas de división, problemas de los que ya dijimos, problemas en la Santa Cena, problemas de adulterio, de situaciones difíciles en donde el apóstol Pablo, con su mente de un pastor, él desea que la iglesia pues cambie, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿de dónde procedía el derecho de practicar estas situaciones que los corintios ya habían adoptado como costumbres? Me refiero a las costumbres helénicas. ¿De dónde procedía este derecho de practicar estas cosas? Y bueno, lo que tenían los corintios, ya lo dijimos, era una completa influencia helenista, ¿verdad? Para los helénicos, para los griegos, ellos decían, tenemos que hablar como griegos. Y aunque no fueran griegos, los que adoptaban la cultura griega o la cultura helénica, ellos decían, tenemos que hablar como griegos, es decir, refinados, sofisticados, elocuentes, etcétera. Y también tenían que actuar como griegos, tenían que hablar como griegos y actuar como griegos. Y era una costumbre que tenían los griegos, sí, pero ahora se estaba infiltrando completamente dentro de la iglesia de los corintios. Y ese es el problema que Pablo quiere atacar, esta conducta que tienen tan desastrosa, ¿verdad?, que no es una conducta cristiana, sino todo lo contrario. Entonces, la carta a los corintios es una alternativa que los corintios pueden considerar. Dentro de la carta a los corintios, lo que va a hacer el apóstol Pablo, vamos a así llamarlo, va a ser una cirugía, ¿verdad?, una cirugía espiritual, y lo que él presenta, lo que Pablo presenta es esta alternativa, ¿verdad? Y los corintios entonces ven la alternativa y ellos pueden decidir, ¿tomamos las sugerencias del apóstol Pablo o no las tomamos? Tenemos que recordar, Pablo sí fue uno de los que fundó esta iglesia, fue uno de los maestros, pero no fue el único, ¿verdad? Mencionamos a tres maestros, Pablo, Apolos y Pedro. Así que Pablo, cuando escribe la carta, obviamente no está en Corintios, ¿verdad? Él se encuentra en Éfeso, en su iglesia en Éfeso, y de ahí se entera, ¿verdad? Y porque él no se encuentra dentro de la iglesia de los corintios están pensando en desconocer al apóstol Pablo. Muchos ya no lo reconocen como su apóstol, ¿verdad? Es decir, la iglesia de los corintios está dividida en 4 partes. Unos apoyan a Apolos, otros a Pablo, otros apoyan a Pedro y otros apoyan a Cristo. Eso es raro, porque ponen a Cristo al igual que los seres humanos. O sea, los que están diciendo yo soy de Cristo, están diciendo, bueno, sí, me podré ir con Pedro o con Apolos, pero prefiero a Cristo. Y son los que están peores, ¿verdad? Todos están mal, porque todos no pueden estar haciendo divisiones dentro de la iglesia. Entonces, un sector de la iglesia estaba empujando a otros hermanos a ver la doctrina de una manera antipaulina. Esto es tremendo.
Pablo ya les había dejado muchas bases doctrinales. Pablo ya les había hablado acerca de lo que él habla en todas sus cartas, de la predestinación, de la salvación, de la elección, de la santificación, de la adopción, de la glorificación, de todo el proceso, ¿verdad?, que lleva el Señor para salvar al pecador y tenerlo en la gloria. Pablo ya les había hablado de esas doctrinas. Y ahora entonces los de Corintios, los hermanos de este Corinto están desconociendo estas doctrinas. Y empezó con unas pequeñas personas, no pequeñas personas, con pocas personas, y estas pocas personas empezaron a empujar a todas las demás gentes para que vieran al apóstol Pablo como que él ya no era su apóstol, como que ya no era su pastor, como que ya no era el maestro que él les había enseñado las doctrinas. Entonces, esta situación, ¿verdad?, trajo al apóstol Pablo un problema doble: crisis en su doctrina y en su autoridad. No estoy diciendo, ¿verdad?, que Pablo dejó de ser líder, no, jamás. Aunque un grupo de gentes no lo reconocía como un líder, Pablo nunca dejó de ser ello. Él continuó siendo líder, claro que sí. Pero de una forma esto produce crisis, ¿verdad?, en los pastores, en el caso del apóstol Pablo. ¿Le produjo cierta crisis? ¿No lo afectó? Claro que no, porque está con la cobertura del Señor y el Señor estaba con él y era un hombre fuerte, inteligente, teólogo, sabio, o sea, era Pablo, era el apóstol Pablo. Pero trae crisis, ¿verdad? Trajo crisis, como ya lo dijimos, a la autoridad del apóstol Pablo y a su doctrina, que realmente no era un invento del apóstol Pablo, toda la doctrina que él habla, no. Él toma el Antiguo Testamento para hacer toda la teología, y es muy interesante, ¿verdad?, mirar cómo en el Nuevo Testamento la teología que se escribe en el Nuevo Testamento tiene sus bases en el Antiguo Testamento. Esa es la unión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero aquí Pablo se encuentra en esta situación. Ahora, ¿qué es lo que produjo esta división? ¿Qué es lo que produjo este cisma? Es un cisma, ¿verdad? Cuando en una iglesia hay problemas de este tipo, en donde ya no se reconocen a los líderes como tales, o cuando ya no se reconoce la doctrina que los pastores han puesto en las iglesias, cuando son doctrinas bíblicas, claro, ¿verdad? O sea, cuando ocurre esto, pues hay siempre problemas dentro de las iglesias y esto causa división. Y es lo que Pablo no quiere. Por eso Pablo está diciéndoles, ¿verdad? Yo bauticé a alguien. ¿Alguien se bautizó en el nombre de Pablo? Nadie. Así que el que es la cabeza es el Señor. Él es el Señor. No es Pablo, no es Apolo, no es Pedro, es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos diciendo, ¿verdad?, que la crisis que producen las divisiones en los líderes, a veces las congregaciones no los observan o no se dan cuenta, ¿verdad?, hasta dónde llega a perjudicarles a los líderes las divisiones de las iglesias. No sé si usted ha pensado eso, ¿verdad? ¿Cuánto le puede afectar o cómo le puede afectar esta crisis a un pastor, a un líder, a un anciano, a un diácono que está pasando por situaciones cuando el consistorio, cuando los líderes quieren lo mejor para la iglesia, ¿verdad? Que se equivocan, pues sí, todos somos seres humanos, pero quieren lo mejor para la iglesia, y cuando se da uno cuenta de que la iglesia está siendo dividida por personas, ¿afectan a los líderes o no los afectan? Sí los afecta, definitivamente. O sea, no lo digo pues así como que esté de chillón, no, pero esa es la realidad. Al apóstol Pablo, o sea, imagine usted la vida del apóstol Pablo con tantas situaciones en las iglesias, tantos problemas de los corintios, de los gálatas, etcétera. Pues obviamente que él sufrió, ¿verdad?, como un hombre, sufrió como un apóstol, y alguien puede decir, bueno, pues es a lo que se dedicaba, y amén.
claro que sí. O sea, era un hombre que estaba bien parado, el apóstol Pablo, y que él sabía exactamente qué es lo que podía producir toda esta crisis. Sin embargo, él se mantuvo firmes y nunca claudicó. Y estas crisis entonces para el apóstol Pablo le cimentaron más su fe en el Señor y el deseo de que la iglesia caminara como debe ser, conforme a la palabra, ¿verdad? Bueno, estamos preguntando qué fue lo que produjo este cisma. Y lo que produjo la separación en la iglesia de Corintios fueron las posturas teológicas que determinaban la conducta corintia. Otra vez, ¿qué produjo el cisma en la iglesia de los Corintios? Lo produjo las posturas teológicas que determinaban la conducta corintia. Es decir, los corintios hablaban como griegos, o sea, ya se sentían muy elocuentes, ¿no? Porque habían tomado algunos cursillos de los griegos, principalmente de los que venían de Alejandría, como Apolos, pues ya se sentían así muy intelectuales, ya se sentían muy buenos, ¿no? Para que ellos fueran los merecedores. Pero el apóstol Pablo está centrado él solamente en lo que, el interés que tiene, y el interés que tiene el apóstol Pablo es hacer una cirugía espiritual dentro de la iglesia, que estas conductas griegas que ya habían afectado a la iglesia de Corintio se haga a un lado, se quite completamente, se elimine, y esto es lo que el apóstol quiere hacer. O sea, él no quiere otra cosa, él no está buscando propiedades en Corintio, no está buscando dinero. Pablo es un hombre que sí recibe ofrendas, pero él no tiene ninguna necesidad del dinero. Él es un hombre que es de posición acomodada, pero él le habla a la iglesia para que la iglesia sea responsable de que se le dé de comer a aquel que está trabajando dentro del evangelio, ¿verdad? Porque lo dice todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? No pongas bozal al buey que esté trillando el trigo. Así que Pablo quiere que la conducta corintia cambie completamente, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver estos temas con la familia? Mucho, porque en Corintio, ya lo dijimos, estaba llena de familias, era una iglesia grande, muy grande, pero estaban tomando conductas griegas, conductas que habían sido infiltradas en la iglesia y que estaban afectando completamente la conducta de los hermanos. Así que lo que Pablo está pretendiendo, ¿verdad? Y él dice que él les ruega, dice el versículo 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, o sea, en Corintios hay mucha diversidad, hay muchos dones, pero debe haber unidad, y es lo que Pablo está diciendo. Así que lo que Pablo pide, pues no es algo, que sea imposible, no, al contrario, lo que Pablo está pidiendo es algo que puede llevarse a cabo, ¿no? Porque el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, existe, ¿verdad?, un problema de división a causa de los dirigentes en nombre de la sabiduría. O sea, en Corintio está existiendo este problema, el problema de las divisiones, porque los dirigentes hablan en nombre de la sabiduría. Es decir, muchos de los corintios están ya hablando como si fueran griegos, y eso lo están trayendo a la iglesia. Y no traiga las cosas del mundo a la iglesia, no las traiga. No, la iglesia tiene todo para hacer la iglesia. No necesitamos absolutamente nada del mundo, nada del mundo, hermano. Todo lo tenemos en la Escritura. Tenemos que ir a la liturgia cristiana, ¿qué es lo que dice la palabra? Para no estar trayendo, ¿verdad?, cosas del mundo, promociones, y para que la gente nos conozca y venga y vea cómo es la iglesia Getsemaní, y ahí ponemos logos bonitos y toda la cosa. Pura propaganda.
y no es de propaganda, esto es de atracción, de que la gente venga a la iglesia y vea la conducta que usted tiene, que la conducta que usted y que yo tenemos es una conducta bíblica, y si no tenemos la conducta bíblica, la gente no va a creer en la iglesia y se va a ir, punto. Aunque traigamos muchas cosas del mundo, esto no es una fábrica, no es una empresa, no, hermano, es la iglesia. Lamentablemente a veces llegan muchos líderes a las iglesias y que en sus trabajos seculares pues tienen trabajos buenos, no tienen buenos puestos de gerentes, de liderazgo pues, y piensan ellos que al venir aquí a la iglesia se les da un cargo de líderes, piensan que va a ser igual. No es igual. Debemos de hacer a un lado las cosas del mundo, allí en el mundo, ¿verdad? La iglesia es la iglesia, hermanos. Y bueno, entonces la respuesta, ¿verdad? Esto es importante para que entendamos la carta a los Corintios. No la vamos a leer toda, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad?, que da el apóstol Pablo, o las alternativas que da el apóstol Pablo para esta conducta griega, para esta conducta helénica que está contaminando a la iglesia de Corintios, la respuesta la encontramos desde el versículo 10, que estamos leyendo del capítulo 1 de Corintios, hasta el capítulo 6, versículo 20, otra vez. Si usted quiere leer toda la respuesta del apóstol Pablo, puede leer, bueno, lea toda la carta, ¿verdad? Pero la respuesta se encuentra desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 6, versículo 20. En el versículo 10, Pablo hace una oración de transición de la acción de gracias al cuerpo de la carta, ¿verdad? Ya lo leímos. Pablo hace un ruego con toda su autoridad apostólica. Hace un ruego con toda su autoridad apostólica. Y él les dice: conformen su conducta al Evangelio. Conformen su conducta al Evangelio. Y Pablo lo hace porque él es su líder. Él fue el fundador de la iglesia, él fue su maestro. Él tiene autoridad. Aunque los hermanos ya no vean al apóstol como un líder que tiene autoridad, Pablo tiene autoridad. Y él le sigue hablando con la autoridad que tiene. Aunque aquellos no lo escuchen, no importa. A él no le importa, Pablo, porque sabe que la autoridad que tiene se la dio el Señor, no se la dio ningún hombre, no se la otorgó el presbiterio en el sínodo, no, se la otorgó el Señor. Por eso él va con la autoridad de hablarle a los corintios, y lo que les pide es: cambien su forma de ser, cambien su forma de ser. O sea, no es posible que ustedes sigan viviendo de esta manera, tienen que cambiar su forma de ser. Entonces, el ruego que les hace Pablo, que conformen su conducta al Evangelio, el ruego se hace por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace énfasis en Jesucristo. O sea, Pablo no les dice: por favor, se lo ruego, háganlo por mí. Ya ven que yo fui su pastor tantos años y háganlo por mí. No, él no se pone, a pesar de que él es un líder y lo puede hacer y no lo hace, él pone por frente a Jesús, al Señor Jesús. El ruego se debe de hacer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pone todo el énfasis en Jesucristo. En el versículo 11 dice el versículo que Pablo fue informado por unos hombres que eran trabajadores de una mujer llamada Cloé, ¿verdad? Y bueno, ¿quién era esa mujer? No sabemos exactamente, pero Pablo les explica cómo se enteró de que hay problemas en su iglesia. O sea, Pablo dice: esta mujer Cloé seguramente era una mujer asiática, muy rica, de mucho dinero. No sabemos si era cristiana o no lo podemos decir, pero el personal de esta mujer de Cloé trabajaba, ¿verdad?, en embarcaciones, y ya dijimos que era un sitio de comercio, un puente de comercio, y seguramente pasaron por Corintios. Ellos quizá eran cristianos quienes le informan a Pablo, los trabajadores de Cloé, se dan cuenta cómo está la situación en Éfeso y dicen: no es posible esto, el apóstol Pablo tiene que saberlo, no porque somos chismosos, sino porque tiene que saberlo, porque es el apóstol y está bien. Si usted sabe algo que está perjudicando a su iglesia, a su pastor, a su consistorio, dígalo. Y usted no es un chismoso, no, al contrario, hermano, hermana. Porque no está bien, ¿verdad?, que el chisme esté dentro de la iglesia. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, yo Jehová. Entonces,
Si usted sabe de este daño a la iglesia, chismes, usted si lo consulta con los líderes, no es chismoso, chismosa, no, no lo es. Es lo que estos hombres hicieron. Informaron a Pablo de la situación tal como estaba llevando en la iglesia de Corintios. Y le informaron porque amaban a los hermanos, porque amaban a Pablo, porque amaban a Jesús, amaban al Evangelio, y ellos no querían que la iglesia de Corintio se viniera abajo. Así que él se entera, ¿verdad?, por estas personas. Y bueno, entonces lo que Pablo está sabiendo, ¿verdad?, es que existen contiendas, existen rivalidades dentro de la iglesia. Y esto es triste para el apóstol, ¿verdad? Existen rivalidades y contiendas. Todos los de la iglesia estaban siendo partidarios, unos de Apolos, unos de Pedro y unos de Cristo. Eso dice el versículo 12, ¿verdad? Unos decían, yo soy de este, yo soy del otro, y nadie se ponía de acuerdo, y había divisiones. Y ese es un problema fuertísimo en las iglesias, hermano, fuerte. Si hay división dentro de la iglesia, es triste, es penoso, hermanos, estar dentro de un templo, de una iglesia donde hayan divisiones. Hay crisis en la vida, no solamente de los líderes, de todos. Entra la crisis por el divisionismo, por hacernos partidarios de ciertas personas. No vea al hombre, el hombre falla, vea al Señor Jesús, Él no falla, y que Él sea su ejemplo, ¿verdad? Que sea nuestro ejemplo, el Señor Jesús, ningún hombre. Entonces, ¿qué pensamiento, verdad, influyó en la iglesia? ¿Qué fue lo que influyó dentro de la iglesia? Las contiendas, ¿verdad?, que se estaban generando, las contiendas que estaban generando bajo el nombre de sus dirigentes, eso fue lo que generó la división. Y es un problema. Sí, está bien, ¿verdad? O sea, está muy bien cuando está un pastor, cuando está un anciano, un diácono en el consistorio, y la iglesia le hace el llamado por 3 años o por 5 años, dependiendo el oficial que sea, ¿verdad? Y está bien que después de esos 3, 5 años, o es válido, mejor dicho, que después de ese tiempo, algunos hermanos o alguien ya no comparta las ideas de los líderes que fueron llamados, y que ya no quieran que siga. Está bien, eso no se discute, está bien. Pero el problema es que cuando alguien ya no quiere que esté cierto líder en la iglesia, empieza a empujar a los demás y empieza a infiltrar con sus pensamientos tóxicos, nocivos, dañinos a las demás personas, ese es el problema. Si a usted no quiere que siga el anciano como anciano, el pastor como pastor, el diácono como diácono, está bien, hermano. Cuando sea el tiempo, hermano, yo no estoy de acuerdo que siga el pastor, que siga el hermano, por tal, y se respeta. Pero si usted está moviendo a los demás, eso sí, eso se convierte en división. Y la Biblia lo condena, hermanos. La palabra condena el divisionismo. El Señor mismo condena que alguien esté promoviendo, estar dividiendo a la iglesia, infiltrando los pensamientos de los demás. Eso no se vale. Si dices que eres cristiano, no lo hagas. ¿Cómo crees? Vea la palabra y no lo hagas. Sí, manifiesta tu descontento con quien tú quieras. Ten valor de hacerlo, pero no tengas la cobardía de estar infiltrando tus pensamientos a los demás hermanos. Eso no se vale. Eso no es correcto. Y la palabra lo estamos viendo aquí en Corintios. Seguramente había muchas gentes de estas, muchas gentes que hablaban de los demás líderes. Y esto no debe ser, hermanos. No debe ser. Somos hermanos en Cristo. Y entonces, estos eran los motivos de la contienda. Esto fue lo que generó la contienda. Y quizá la iglesia estaba olvidando que todos ellos, sin contar al Señor Jesús, porque Él es Dios, pero todos ellos, tanto Pablo como Pedro, como Apolos, los tres eran líderes, hermanos, y todos ellos eran maestros y pastores, todos. Y se les olvidó en un tiempo a estas personas. Y no debe ser así, hermanos, ¿cómo cree?
Entonces la pregunta es, ¿verdad? Si ellos, esos tres, Pablo, Apolos y Pablo, eran maestros y eran pastores de la iglesia de Corintios, ¿cómo es que ahora la iglesia los desconoce? Porque lo está desconociendo completamente, completamente. Podemos imaginar cuál fue la reacción de la iglesia cuando llegó el apóstol Pablo, o bueno, cualquiera de estos hombres cuando llegó. Ya leímos el texto de Hechos, cuando estaba Apolos predicando, y cuando Priscila y Aquila, este matrimonio, lo tomaron y dijeron, no, este hombre es elocuente en palabra, porque viene de Alejandría, viene de la ciudad más intelectual que hay en el oriente. Así que vamos a llevárnoslos para que le enseñemos la doctrina. Y aprende este hombre, Apolos. Entonces, imagínense Apolos. Era elocuente, era un hombre elocuente para hablar. Por eso es que el sector que apoyaba a Apolos lo apoyaba, porque ellos sabían lo que ya comentamos, que los griegos, los helénicos principalmente, ellos tenían el poder en la palabra. Y si alguien tenía poder en la palabra, en la forma de hablar, en sus expresiones, en su forma de pararse, de cómo modular la voz, etcétera, si era un experto en eso, entonces el evangelio tenía efecto. Así pensaban los de Corintios, el sector que apoyaba a Apolos. Apoyemos a Apolo, y todo se hablaban entre ellos, ¿verdad? Hacían sus reunioncitas, decían, miren, vamos a apoyar a Apolo, pues él viene de Alejandría. Pedro es un pescador, por favor. Bueno, Pablo, pues sí, ¿no? También es intelectual, pero Apolos viene de Alejandría. Él es el bueno, él es griego. Y la palabra que él predique, cuando predique el evangelio con su fuerza que tiene, con sus cursos de oratoria que ha tomado, pues va a producir el efecto que queremos, que el evangelio produzca nuevos convertidos, porque eso es lo que querían los corintios, ¿verdad? O sea, eran cristianos, pero influenciados por la cultura helénica, el sector que apoyaba a Apolos. Y no debe ser así, hermano. Por eso Pablo, ¿verdad?, dice al final del texto que estamos leyendo, en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Cristo me envió a predicar el evangelio. Y continúa el apóstol, me mandó a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, dice el apóstol, no con sabiduría de palabras. Lo podemos, con lo que ya estamos comentando, lo podemos entender, no con la sabiduría helénica, no con la sabiduría de los de Alejandría, no. Entonces, ¿cómo? ¿O por qué Pablo dice que él no predica con sabiduría de palabras? ¿Por qué? ¿O para qué? Lo dice ahí este versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, los que ven al orador poderoso, o sea, y no estoy diciendo, hermanos, la verdad, no estoy diciendo que no nos preparemos los que hablamos en público, claro que sí, pero no es lo principal. No, lo principal es que hablemos pues cosas ciertas, bíblicas. Si vamos a hablar muy elocuentes, con muy buenas palabras, modulando y haciendo expresiones bien paraditos y lo que quiera, y vamos a hablar puras tonterías, pues mejor no hables, la verdad. Pero entonces Pablo está diciendo cosas importantes. Yo no vengo a hablar con el poder de la palabra para que la cruz de Cristo no se haga vana, es decir, para que no estén viendo al hombre su forma de hablar, sino que vean la cruz, que vean a Cristo, Él es el principal. Y eso es lo que Pablo pues comenta, ¿verdad? Entonces, Apolo era un hombre, ya lo dijimos, era un hombre de una ciudad llena de conocimiento. Existía en Alejandría la más grande de las bibliotecas que ha existido en toda la historia. Se quemó, esa es otra cosa, pero él vivía en Alejandría, así que era un hombre de mucho conocimiento. En Alejandría se hablaba de Sofía, ¿verdad? Ya lo dijimos al principio, de Sofía, y Sofía es pues sabiduría, es la palabra griega para sabiduría. Y pensaban entonces que Apolo era el indicado para explicar todo el evangelio a través del pensamiento alejandrino. Pues los corintios, el sector de Corintios, se habían enamorado del concepto Sofía, de la sabiduría. Estaban enamorados de ese concepto. Ya no veían tanto las doctrinas bíblicas del Antiguo Testamento, ya les importaba más el concepto helénico.
Y qué triste, hermanos, que nos pase, bueno, no que no nos pase, sino que estamos en peligro de que nos pase eso a muchos de nosotros. Que conocemos las doctrinas bíblicas, pero vemos algo que sobresale en el mundo, algo secular, y nos llama más la atención esto que las mismas doctrinas que conocemos desde hace años. Eso era con esa persona, ¿verdad? Con Apolo, pero también los partidarios de Pedro, él, porque era un hombre que viajaba con su esposa, y la gente decía, no, sí, los más conservadores posiblemente decían, no, si él es un hombre que viene con su esposa, sigámoslo ahí. Pablo, pues quién sabe, ni sabemos qué, ni si tiene esposa o no, ni sabemos nada. O sea, las divisiones que no deben existir, hermano. Y bueno, en los partidarios del apóstol Pedro existía un factor de lealtad personal, o sea, eran leales al apóstol Pedro, porque muchos de ellos se habían convertido al cristianismo y también se habían bautizado, ¿verdad?, con el apóstol Pedro. Y ya lo comentamos también, el sector que decía, yo soy de Cristo, este grupo de hermanos deseaban estar por encima de los demás, que se jactaban de ser simples hombres, ¿verdad? Apolo, Pedro. Entonces, sin desear, la iglesia de Corintios, hermanos, habían caído en su propia versión de elitismo espiritual, de escoger solamente aquellos con los que son de acuerdo en mi pensamiento. Los demás, no, ellos no. Sí, son los, hola, ¿qué pasó? Buenas tardes, pero hasta ahí nada más. Pero hacer grupos en la iglesia, sectores en la iglesia, como si fuéramos 2, 3 iglesias, no está bien. Eso no está bien, hermano. Miren, lo que el consistorio está enviando, o sea, yo lo traigo aquí a la iglesia, Getsemaní. El consistorio está enviando un correo que lo envío yo, y es no por mi puro gusto, es algo que platicamos en consistorio, y está enviando peticiones de oración. Pero a veces las personas quieren hacer lo mismo, o sea, como que pretenden hacer otra iglesia dentro de la iglesia. No, hermanos, todos los departamentos de nuestra iglesia, el departamento infantil, el departamento de oración, las sociedades de jóvenes, de las mujeres, de los adultos, todos somos una sola iglesia, Getsemaní, y toda la iglesia tiene un consistorio, y el consistorio es quien está dirigiendo los asuntos de nuestra iglesia, porque ustedes como iglesia eligieron al consistorio para que ellos fueran los encargados. Y si alguien está por ahí abajo haciendo cosas que el consistorio está haciendo o queriendo imitar al consistorio, está mal, hermano, está mal. O sea, no porque yo lo diga, lo estamos viendo en la palabra. No estamos sacando libros teológicos de Juan Calvino, ni de Lutero, ni de cualquier otro teólogo. No, estamos viendo la palabra del Señor. Lo que trajo divisiones a una iglesia hace 2000 años, lo puede traer también a nuestra iglesia ahora, en estos tiempos. Y por eso es importante, ¿verdad?, que sepamos, reconozcamos a los líderes. Los líderes, hermanos, terminamos en 2, 3 años, 3, 5 años, después cambian y está bien. Debe ser rotativo, porque la iglesia tiene el deber, también el derecho también de participar como líderes de su misma iglesia. Así que, hermanos, estamos en una historia, ¿verdad?, de que a nosotros como iglesia nos debe servir muchísimo. La iglesia, hermanos, no solamente esta iglesia, y lo digo, ¿verdad?, todas las iglesias, en todos los tiempos, la iglesia entera ha sido presa de un amor por las disputas. Qué triste, hermanos, qué triste, pero a veces parece como que se tiene amor a querer disputar con los hermanos, a querer contender con las familias. A veces se ve así. O sea, es un amor, claro, deformado. No debe ser. Y en estas disputas, hermanos, muchas veces los mismos miembros de las iglesias se exaltan a sí mismos. Apolos jamás se exaltó, ni Pedro ni Pablo, jamás se exaltaron, porque ellos eran siervos del Señor. Pero seguramente en Corintio había mucha gente que ellos mismos se exaltaban. Por eso Pablo está haciendo una cirugía con la iglesia de Corintios.
porque no quiere que todos estén vanagloriándose de que hablan lenguas. No porque sea un problema, no era problema hablar en lenguas. El problema era que todos querían hablar en lenguas porque era el don más sobresaliente y estaban dejando atrás los, entre comillas, los menos importantes, que no son menos importantes, todos son importantes. Por eso Pablo les dice, no hablen lenguas, cállense, vayan a su casa a hablar, aquí no vengan a hablar. O sea, en otras palabras, no estén presumiendo, vamos a trabajar, vamos a ser humildes. Entonces, cuando las personas se exaltan a sí mismos, hermanos, dentro de las iglesias, trae mucha confusión, muchos problemas. Por lo mismo que estamos diciendo en los versículos del 13 al 17 que ya leímos, Pablo rechaza a aquellos que usan su nombre de ese modo. A Pablo no le gusta que digan, yo soy de Pablo. Y Pablo les dice, ¿acaso se bautizaron en nombre de Pablo? ¿O yo morí por ustedes? O sea, Pablo no se deja. A Pablo no lo emocionan que lo ensalce la gente ignorante. No le mueve ni le interesa eso, porque él no quiere esas cosas. Él es un hombre humilde y él quiere que todo el reconocimiento sea para el Señor. ¿Pablo qué? Sí, fue un gran hombre, 23 años viajando. ¿Y qué? Y si él no hubiera sido otro, punto. El Señor Jesús es el principal, nada más. Así que el apóstol Pablo está sorprendido, ¿verdad? Por los hombres de Cloé que le informaron, y él entonces está echando mano, ¿verdad?, a todo el conocimiento para que las personas pues se corrijan en las deficiencias que tienen. Las preguntas ya las leímos, ¿verdad? Dice el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Y bueno, lo importante, hermanos, para nosotros es que Pablo usa las preguntas, ¿verdad?, que él hace para cuestionar completamente a los hermanos y para que ellos sepan en verdad que todo lo que están haciendo está mal. O sea, ya vimos lo que ellos practicaban, sus doctrinas, bautizaban a los muertos, permitían que estuviera incesto dentro de los hogares, adulterio, robo, idolatría. Tenían muchos problemas los corintios y el apóstol Pablo entonces por eso va hacia ellos y les dice, ¿verdad?, en dónde tienen que cambiar. Hermanos, el día de hoy hay diferentes denominaciones, ¿verdad?, en el cristianismo. Muchas denominaciones, y no, yo no voy a decir que unas están mal, unas están bien, no. Pero creo yo en lo personal que lo importante de todo esto es como el sector cristiano que somos, como el pueblo de Dios, pues sí debemos nosotros hacer todo lo posible para que caigamos siempre en la unidad. Decía un teólogo, San Agustín, él decía, ¿verdad?, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, diversidad. No hay problema si usted se quiere bautizar en una alberca, en un río, para que lo sumerjan, o quiere venir con los presbiterianos solamente para que le pongan agüita, no hay problema de eso. O sea, las formas no hay problema. Que el don de lenguas, si hablan o no hablan, no hay problema. Lo importante es que todos creamos que Jesús es Dios, que la Biblia es la palabra del Señor, que la Biblia no tiene equivocaciones, que creemos en la Trinidad. Ahí debemos estar unidos todos los cristianos, en esta iglesia y en todas, hermanos. Entonces, es un tema que, como dijimos, tiene que ver con las familias. Sí, tiene que ver con las familias, porque dentro de Corintios había muchas familias. Entonces, fuimos llamados nosotros a predicar el Evangelio. La iglesia fue llamada a predicar el Evangelio. Y pues solamente nos resta, ¿verdad?, a agradecer al Señor que nos está permitiendo estar dentro de una iglesia, a muchos de nosotros, predicando la palabra en los púlpitos, dando algún tema, y eso es de privilegio. Eso es de privilegio, y es un privilegio de verdad estar en un púlpito predicando la palabra. Es un privilegio. Así que los que tenemos esta oportunidad, pues sigámoslo haciendo.
Y usted, hermano, también, si no predica en un púlpito, hay muchas formas diferentes de predicar en todas partes el Evangelio. Y pues sigámoslo haciendo, ensalzando siempre a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. No a los hombres, sino solamente a Jesús, y evitando todo tipo de divisionismo. Vamos a orar, hermanos, al Señor para terminar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites leer tu palabra, Señor, porque nos permites pensar en ella. Y ciertamente, Señor, tú lo que deseas en tu iglesia es solo la unidad. Oramos a ti para que nos permitas que pues podamos estar juntos, Señor, en amor, en compañía unos con otros, y que en el tiempo que regresemos al templo, para que estemos juntos ensalzando tu nombre, Señor, que nos sigas dando la capacidad de poder ver a los hermanos y estar juntos en armonía, Señor, el tiempo que tú así lo deseas para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y que te pedimos que tú bendigas tu palabra a cada uno de nosotros y que nos des también las fuerzas para poder lograr, Señor, para que hagamos lo que tú deseas en nuestra vida, Señor. Que el Evangelio no solamente lo leamos o lo escuchemos, sino que lo practiquemos. Eso es lo principal. Y danos fuerza, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca para que saliendo del templo, saliendo de nuestra casa después de oír el mensaje, Señor, podamos poner en práctica todas estas cosas. Te pedimos que nos pongas en nuestra mente el deseo de orar cada día más y más y de leer tu palabra, Señor, para escuchar tu voz en nuestra vida, que nos hace mucha falta y nos alienta y nos fortalece. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.